Esta información siempre estuvo ante nuestros ojos, pero solo ahora cobra sentido. Observemos el disco solar, hoy escudo del Cusco, el llamado disco de Echenique, que estuvo perdido y fue repatriado hace poco, retornando finalmente a su ciudad de origen. Es muy extraño. Si lo miramos con atención, notaremos que está decorado con los mismos motivos presentes en Pucharo. Allí también se representan a los llamados paititianos o seres de cráneos corazón. Es importante aclarar que en tiempos antiguos existieron varios discos solares, elaborados en oro o tumbaga inca, pero dos de ellos son particularmente relevantes: el disco solar que reposaba en el Coricancha y el disco de Echenique. ¿Acaso este último copia del misterioso y desaparecido disco del Coricancha? Según las crónicas, el disco solar era una gran pieza de oro finamente trabajada de forma circular que representaba a Inti, el dios sol de los incas. Este disco estaba ubicado en el muro principal del templo y recibía los primeros rayos del amanecer, proyectando su luz dentro del santuario. Era considerado un objeto sagrado, símbolo de poder divino con conexión al cosmos. Pedro Cieza de León, en su Crónica del Perú, menciona que los muros del templo estaban cubiertos de planchas de oro y que en el interior había ídolos, estatuas y símbolos del sol. Si bien no describe en detalle el disco solar, Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales, refiere que en la parte más rica del templo, sobre un altar, se hallaba una figura redonda del sol, de oro muy fino, hecha con gran arte, que parecía vivo. Era de grandeza tal que cubría casi todo el muro donde estaba colgado. No existe certeza sobre cuántos discos solares hubo realmente. La mayoría de estudios coinciden en que el principal disco solar estaba en el Coricancha. Sin embargo, algunas tradiciones orales y leyendas de origen andino hablan de la existencia de otros discos o espejos solares usados en diferentes templos o santuarios, por ejemplo en el lago Titicaca o Pachacamac, aunque esto no ha sido confirmado arqueológicamente. Se cree que estos discos menores eran instrumentos ceremoniales vinculados a la adoración solar, astronómicos y agrarios. El disco no sobrevivió, pero las descripciones coinciden en que se trataba de un símbolo cósmico, probablemente grabado con rayos solares, rostros o diseños geométricos que representaban el movimiento del sol y la relación entre el Hanan Pacha, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo terrenal, y también con el Uju Pacha. El disco solar presentaba un rostro. Nosotros proponemos que podría haber sido felino. El disco pudo también representar más que solo al sol. Era un axis mundi, un eje simbólico del mundo que conectaba el orden divino con el orden terrestre. Además, se cree que funcionaba como un reloj solar o astronómico, ayudando a marcar solsticios y equinoccios mediante su orientación. Con la llegada de los conquistadores, el Coricancha fue saqueado. El disco solar, junto con muchas otras piezas de oro, fue fundido o desapareció. Algunos mitos afirman que fue escondido por los sacerdotes incas y que todavía permanece oculto, quizás en alguna chincana secreta del Cusco o a través de ellas dirigido hacia el mítico Paititi. Diversas corrientes esotéricas andinas y metafísicas sostienen que este objeto no era simplemente decorativo o ceremonial. Se trataba, según estas fuentes, de un objeto tecnomístico, una herramienta de poder espiritual y energético con capacidades sobrehumanas. El disco solar podría haber sido una llave dimensional o puerta estelar. Algunos investigadores del realismo mágico y contacto cósmico, como Pedro Romaniuk o Luis Fernando Mostajo, sostienen que el disco solar era una llave vibracional que permitía activar portales interdimensionales, conectando la Tierra con mundos paralelos o con el mundo intraterrestre. Según esta visión, el portal de Aramumuru en Wilcauta, Puno, habría sido una de las puertas físicas activadas mediante este disco. Las leyendas afirman que sacerdotes solares podían desaparecer o ser absorbidos por la piedra al usar la frecuencia correcta del disco, convirtiéndolo en un dispositivo de salto dimensional.
Se dice que el disco estaba fabricado con un oro puro de alta vibración, capaz de canalizar y amplificar la energía solar. Esto le habría concedido propiedades curativas, utilizadas por los pacos, sabios andinos, para sanar enfermedades o revitalizar los puntos energéticos de los seres humanos. También se habla de que esta energía era dirigida desde el Coricancha hacia otros centros secundarios mediante alineamientos astronómicos y líneas ley o seques. También podría haber ejercido un control geodinámico o tecnológico. Otras teorías más atrevidas sostienen que el disco solar era un dispositivo de resonancia electromagnética que podía interactuar con el campo geológico de la Tierra. A través de ciertos rituales de alta magia solar, algunos lo relacionaban con la capacidad de provocar o prevenir terremotos, modulando la vibración del subsuelo a través de cantos, frecuencias y geometrías sagradas. Dentro de las líneas esotéricas que hablan de civilizaciones anteriores al diluvio como Lemuria o Atlántida, se propone que el disco solar no fue creado por los incas, sino heredado por otras culturas anteriores. Habría sido custodiado durante siglos en cámaras secretas subterráneas o chincanas y trasladado desde Tiahuanaco hacia Cusco. Algunas leyendas dicen que los sabios de Mu, de un continente perdido, lo confiaron a los Andes cuando su continente colapsó. Según las leyendas recogidas por Brother Phillips y otros contactados, Aramumuru fue un maestro lemuriano que trajo el disco solar desde el mítico continente hundido y lo depositó en el Coricancha. En tiempos de la conquista, el disco habría sido ocultado o reinsertado en la puerta de Hayumarca, volviéndose inaccesible para el hombre moderno. Esta puerta se activaría solamente con la frecuencia correcta del corazón humano, pues el disco solar también funcionaría como un detector de pureza espiritual. Oculto durante siglos y rodeado de misterio, el disco solar del Cusco, también conocido como el Sol de Echenique, es mucho más que una pieza arqueológica. Se trata de una placa dorada de apenas 13 centímetros de diámetro y menos de medio centímetro de grosor, fabricada con una aleación sagrada, 90% oro, 5% plata y 5% cobre. Fue elaborado entre el 800 a.C. y el 1 después de Cristo, en pleno horizonte temprano, mucho antes de lo que dice la teoría oficial de la ocupación inca en el Valle del Cusco. Este objeto llegó a manos del presidente José Rufino Echenique como un regalo ceremonial en 1853 y fue enviado posteriormente al Museo del Indio Americano en Washington. Solo en 2021 fue repatriado al Perú, devolviendo a los Andes una de sus piezas más importantes. Presenta un relieve de rostro solar estilizado, rodeado de rayos y símbolos que evocan conceptos astronómicos y mitológicos andinos. Se cree que representaba la deidad solar Inti en su aspecto más radiante, aunque algunos expertos lo han vinculado también al dios Huiracocha en su aspecto cósmico. Este objeto fue donado a instituciones académicas por más de un siglo bajo resguardo de la Universidad de Yale, junto con otras piezas de colección Echenique Bingham. Solo en las últimas décadas, con la presión del Estado peruano y sectores culturales, este disco volvió al país en junio del 2022 y fue presentado públicamente durante las celebraciones del Inti Raymi en Cusco, en una ceremonia simbólica que muchos vieron como el inicio del cumplimiento de la profecía del retorno de Incarri. Según algunas versiones, Tupac Amaru II también lo usó. Él fue uno de los últimos incas en gozar de la protección del disco solar. La tradición afirma que lo perdió en una incursión por un río del Cusco. Según una antigua profecía andina, después de 200 años, Incarri retornaría trayendo una nueva era de armonía y sabiduría solar. El regreso del disco solar podría marcar el inicio de una reconexión espiritual del pueblo andino con sus raíces cósmicas y con los actuales peruanos. En algunas comunidades quechuas y aymaras se afirma que el disco todavía vive. No es solo un objeto, es un emisor de conciencia solar, y su retorno físico al Cusco podría activar un nuevo ciclo de despertar para la humanidad. Hoy el disco solar reposa en el Museo Histórico Regional del Cusco, pero su verdadera importancia va más allá. Es la llave de los dioses solares felinos.